Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la parte de la composición centesimal. ¿Esto qué significa? Vamos a aprender a cómo hallar la fórmula de ciertos compuestos. Para esto vamos a tener pasos específicos. Primero, necesitamos conocer los porcentajes de cada elemento. Ya ese es el primer requisito. Si no tienen los porcentajes, no vamos a poder avanzar. Después de tener los porcentajes, lo que hacemos es vamos a dividir el porcentaje entre el peso atómico. El peso atómico, no se olviden que sacamos de tabla de periódica o nos van a dar en el examen, ¿no ve? Por ejemplo, del oxígeno tal vez les pueden dar así 16 UMA. Ese es el peso atómico. Después de dividir entre el peso atómico, vamos a dividir entre el menor. Y listo. Habría un paso 4 si es que no nos dieran números enteros, entonces tendríamos que multiplicar solo si no son enteros. ¿Ya? Esto es para hallar fórmula empírica. Como les dije, primero necesitamos conocer los porcentajes de cada elemento. En el ejercicio 5, a ver, veamos. Nos dice: el análisis elemental de un compuesto inorgánico es y me pide la parte de cuál es el compuesto analizado. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es dividir los porcentajes entre el peso molecular, el peso atómico. De acuerdo, esos datos seguramente les van a dar al final del examen. Entonces vamos a dividir para el nitrógeno. Una vez que tenemos esta división, este ya sería el paso 2, ¿no ve? Aquí el paso 1 ya lo tenemos. El paso 2 es lo que estamos haciendo ahora. Y el paso 3 es dividir entre el menor, o sea, entre el resultado menor. Aquí, por ejemplo, nos da 1,11, 3, tantos y es 0,55 es el menor, ¿verdad? Entonces, entre este menor, yo ese voy a usar para dividir los demás. Entonces, con esto yo ya tengo los números enteros que voy a necesitar. Ahora, fíjense, a esto yo me refiero con números enteros. Aquí ya aproximadamente es 2, ¿verdad? Ese es 0, 1, no pasa nada. Aquí ya tengo 6 y aquí tengo 1. Entonces ya tengo aquí números enteros. Y luego al final ya lo que tengo es armar la fórmula empírica. Como nos dice que es un compuesto inorgánico, ¿cómo tengo que armar? Bueno, esto ya es un poco criterio, pero ¿cómo armábamos? ¿Se acuerdan? Siempre venía el metal adelante, entonces el metal viene adelante, por eso he puesto hierro. En realidad esto viene de un ácido, si se van a empezar a dar cuenta. Ahora yo voy a colocar los subíndices, miren, estos números. Para el nitrógeno voy a colocar 2, para el oxígeno voy a colocar 6, ¿verdad? Y para el hierro, bueno, 1. Ahora en la respuesta, si se fijan, ya está más ordenadito. En realidad es lo mismo, porque, como les digo, si esto es un compuesto inorgánico, al final ha venido, esto es una sal. Y si se acuerdan de cómo era, aquí básicamente el hierro está intercambiando una valencia de +2, ¿verdad? No intercambiamos, esto es una sal. Y lo ponemos de esta forma. Más que todo porque viene de una sal en todo caso. Y listo, ya hemos hallado lo que es la fórmula empírica. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en este caso ya es la diferencia, porque me está pidiendo que, fíjense, fórmula molecular. Recuerden, en este caso no me dice nada en el primer ejercicio, entonces yo voy a asumir que es una fórmula empírica. Para la fórmula molecular solo voy a aumentar un paso. Tengo que hallar N. N va a ser cualquier número, ¿de acuerdo? Esta N yo voy a hallar del peso molecular. Recuerden que peso molecular era M, ¿no ves? Hemos visto en gases. De la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Así vamos a hallar N. Entonces solo es ese pasito más.
Y al final vamos a representarlo así, miren, fórmula empírica, ya voy a colocar solo Fe, paréntesis, n. Entonces este n va a venir aquí a multiplicar a todos los numeritos que yo voy a hallar. Veamos qué datos nos dan. Ya, nos dice aquí arriba cuál es la fórmula molecular de un compuesto orgánico si su peso molecular, ya aquí nos están dando peso molecular. ¿De quién? De la fórmula molecular, ¿verdad? Y su composición porcentual es... Antes de que me olvide, tienen que verificar que los porcentajes que tienen siempre sumen 100, ¿verdad? En caso de que faltara, tienen que leer otra vez bien el enunciado porque seguramente algo nos estamos olvidando. Ya, entonces, a ver, voy a confirmar aquí igual. Me da 100. ¿Qué hemos hecho? Otra vez, repitiendo. El paso 1 era dividir entre el peso atómico de cada elemento. Ya, hemos dicho que vamos a dividir entre quién, el menor. ¿Cuál es el menor? Este, ¿verdad? Aunque se parece igual al otro, que es lo mismo en realidad. Paso 2, dividir entre el resultado menor, pondremos. Bien, la parte de redondeo ya hemos dicho, en este caso esto es 8 y esto es 5, ¿verdad? Redondeando a 5. No se olviden que es más complicado redondear cuando ya es 5,2, digamos 5,3, ¿no ve? Ahí ya nos pueden redondearlo de esta forma. ¿Qué hemos dicho luego? Tenemos que ordenar. Es un compuesto orgánico, no me decía nada más, ¿verdad? En los compuestos orgánicos el carbono siempre viene al inicio, junto con el hidrógeno. Puedo poner el oxígeno y el nitrógeno. Esta es la fórmula empírica. ¿Qué hemos dicho para la fórmula molecular? Que tenemos que hallar N, ¿verdad? N, ¿qué era? Peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Bien. El peso molecular de la fórmula molecular ya me han dado, ¿no ve? ¿Se acuerdan? 262 me han dicho. Esto ya tengo de dato. Ahora voy a hallar el peso molecular de esta fórmula empírica. Entonces ya tenemos el valor, aquí vamos a dividirlo. Con esta n que les decía, vamos a reemplazarlo así, ¿verdad? Fórmula empírica, paréntesis, sub n. Entonces en nuestro caso sería de esta forma. Y ahí acaba el ejercicio. Bien, entonces ya tenemos esta parte. Hasta aquí es sencillito, son estos pasos que hay que seguir. Lo único que tienen que acordarse es que si algún número de estos les da, como ya les dije, 2,3, tienen que multiplicar por 3 para que se vuelva un número entero. A ver, fíjense, el 10, ¿qué nos dice? Nos dice la composición centesimal de este cloroformo. Ahora aquí miren, me está dando otra condición. La densidad de su vapor con respecto al aire es de 4,4 y me pide calcular la fórmula molecular. No se olviden que cada vez que escuchen la palabra molecular, ustedes ¿qué necesitan hallar? El peso molecular de la fórmula molecular y el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora esa condición que me da es para hallar el peso molecular. Bueno, con respecto al aire, eso es lo que me estaba diciendo ahora. ¿Y cómo yo voy a asumir eso? Desde ahora, cada vez que escuchen estas palabritas
con respecto al aire, o bueno, no al aire, con respecto en realidad es la palabrita. Se refiere a una relación donde yo voy a tener de la siguiente forma, miren. La densidad de ¿quién? La densidad de su vapor, o sea, la densidad de este cloroformo, ¿verdad? Con respecto, entonces, esta relación dividido a la densidad del aire es igual a 4,14. Ya ahora vamos a escuchar mucho esta palabrita con respecto, seguramente igual van a escuchar. La masa del hidrógeno con respecto a la masa del oxígeno es 4. Algo así vamos a empezar a escuchar. Bien, entonces podemos empezar haciendo lo que ya sabemos. El paso 1, ya hemos dicho, dividimos entre sus pesos atómicos. Paso 2, dividir entre el menor. Luego vamos a armar carbono 1, cloro 3, hidrógeno 1. ¿Qué hemos dicho ahora? Hallaremos su peso molecular, ¿verdad? Bien, ¿qué me está faltando ahora? Me está faltando hallar este peso molecular de la fórmula molecular. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con esta relación de las densidades, esta de acá, yo voy a usar la relación para gases. Recuerden, aquí me está diciendo vapor, ¿no ve? Entonces también me está diciendo que yo puedo usar las ecuaciones de los gases. Para la fórmula molecular, para el peso molecular de la fórmula molecular, yo puedo hacer esto. Densidad del cloroformo igual a 4,14 de la densidad del aire. ¿Cómo es la densidad? ¿Se acuerdan de los gases? Teníamos, ¿no ve? PBNRT. ¿Qué más? Esta N era masa sobre peso molecular. A ver, vamos a reemplazarlo así. Masa sobre peso molecular. Y aquí, ¿qué hacíamos? Masa sobre volumen. RT, masa sobre volumen. Esto es igual a la densidad, ¿verdad? Entonces la densidad es igual a ¿qué? A la presión, peso molecular, la constante R y la temperatura. Y eso yo voy a reemplazar aquí, miren. Ahora aquí, si se acuerdan, nosotros recuerdan que decíamos que tendría que ser presión de quién, del cloroformo, y la presión de quién, del aire. No nos están dando más datos, ¿verdad? Entonces yo tampoco puedo inventarme. Por eso la presión vamos a mantener como constante. Y aquí se dan cuenta que se simplifica, ¿verdad? Y al final aquí ya puedo tener, miren, ya tengo este peso molecular, es justamente el peso molecular de la fórmula molecular, ¿verdad? Porque arriba me decía que era ese peso. Entonces, ¿qué me está faltando ahora? El peso molecular del aire. Por si no se acuerdan, ¿qué hemos dicho? El aire está compuesto de ¿quién? 21% de oxígeno y 79% de hidrógeno. Esto era composición ¿en qué? En volumen. ¿Qué más hemos dicho? Por la ley de ¿quién? Por la ley de Amagat. Nos decía que el porcentaje en volumen es igual al porcentaje en fracción molar, ¿verdad? Entonces, peso molecular del aire tendría que ser ¿qué? Fracción del oxígeno, peso molecular del oxígeno, más fracción del nitrógeno, peso molecular del nitrógeno, ¿verdad? Y listo, ya puedo reemplazar este valor aquí. Ahora, ¿qué nos quedaba? Hallar N, ¿verdad? N me da igual a 1. Por lo tanto, ya he hallado la fórmula molecular. Entonces, como les digo, nos van a complicar la vida en hallar esto, fórmula molecular. No se olviden que podemos hallarlo de los gases. En este caso era una relación de densidades. Y por último les decía que también nos complica, donde no nos dan ya los porcentajes, nos van a dar una reacción, y de la reacción es donde nosotros tenemos que sacar esos porcentajes. Aquí, ¿qué me dice? Me dice se quema un hidrocarburo. Vamos a aclarar cosas.
Cuando escuchen la palabra hidrocarburo, quiere decir que solo está compuesto de hidrógeno y carbono. Eso tienen que acordarse, porque si les dicen hidrocarburo y les dan solo porcentaje de carbono, entonces el resto, ¿qué tiene que ser? Hidrógeno, o viceversa. Ya, nos dice se quema 1 gramo de un hidrocarburo. Entonces, siempre anótense, 1 gramo es masa del hidrocarburo, ¿no ven? Con oxígeno, ya. Entonces, hidrocarburo le hemos sumado oxígeno. Bien, otras pequeñas aclaraciones. Cuando nosotros vemos ya la parte de las reacciones, se van a dar cuenta que hay la reacción de combustión. Ocurre generalmente con un compuesto orgánico más el oxígeno. Y siempre me va a dar como resultado dióxido de carbono más agua, o me va a dar monóxido de carbono más agua. ¿Cuál es la diferencia? Van a leer bien el enunciado, y si les dice es una reacción de combustión completa, la palabra principal aquí es completa. O se quema, eso también pueden decir combustión o quemar. Ahorita, por ejemplo, la palabra que nos está dando es quemar. Esta es completa cuando me da dióxido, y esta es incompleta cuando me da monóxido. Incluso puede haber reacciones mixtas, ¿de acuerdo? Donde hay una mezcla de esto, pero por si acaso. Esto siempre va a pasar, por si acaso, no se van a olvidar. ¿A qué me refiero con que siempre va a pasar? A los productos siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, si yo agarro que es un etano y lo hago reaccionar con el oxígeno, me va a dar de esta forma. Ahorita estoy haciendo una combustión completa y yo tengo que balancear, no se olviden, tengo que igualar. Entonces, ¿cómo hago? Miren, aquí tengo 2 carbonos, ¿no ve? Aquí en el primer lado. Para igualar en el otro lado, aquí no ve, le aumento 2 con número grande. No van a aumentar aquí 2 chiquititos, no. 2 números grandes, un número estequiométrico. Y luego voy a volver a contar. A ver, fíjense. Tengo 2 carbonos, 8 hidrógenos. Aquí tengo solo 2. Entonces le multiplico por ¿cuánto? Por 4, ¿verdad? 4 por 2, 8. Bien. Y los oxígenos, a ver, aquí solo tengo 2. En el otro lado tengo 4 más 4, 8. Entonces tendría que poner aquí un 4. Eso es importante, tienen que igualar. Es muy importante esta parte de la igualación. Ahora sí, uso el mismo compuesto, pero imagínense que me da una reacción incompleta. Van a cambiar los números, ¿verdad? Voy a seguir teniendo 2 carbonos, hidrógenos igual 4. A ver, ¿cuántos oxígenos? Aquí tengo 4 más 2, 6, y aquí tengo 3. Entonces aquí ya tengo un cambio, ¿verdad? En este 4 y en este 3. Por eso es importante que vayan diferenciando esto. Y cuando veamos la parte de los ejercicios con volumetría, estos numeritos son muy importantes. Entonces ya hemos dicho las palabras claves. Cada vez que escuchen combustión o quemar, siempre nos van a dar estos resultados, ¿ya? Dióxido y agua, o monóxido y agua. Bien, sigamos. Ahora sí, ¿qué me dice? Se quema 1 gramo de un hidrocarburo. Ya, digamos que nuestro hidrocarburo hemos dicho que es solo carbono e hidrógeno. Entonces lo voy a colocar así, carbono e hidrógeno. No sé cuánto es de carbono, así que lo voy a colocar X. No sé cuánto de hidrógeno, Y. Y esto es 1 gramo. Y da 1,8 de agua, 1,8 gramos de agua. Y 2,93 gramos de anhídrido carbónico. Para determinar el peso molecular de esta sustancia, ya, esto tienen que diferenciar bien. Fíjense, hasta este punto ya tengo yo una oración, entonces esto ya es una parte. Entonces yo le voy a colocar romano 1 porque ya es un proceso.
Sí, hay que tratar de no mezclar. ¿Y cómo se van a dar cuenta también? Porque miren, me dice, aquí me da dos masas, fíjense, me da 1 gramo del hidrocarburo y luego me dice que para determinar el peso molecular yo uso 0,285 del hidrocarburo, ¿verdad? Entonces me está dando 2 veces el hidrocarburo, entonces tienen que pensar que son 2 procesos diferentes. Ya para el segundo, yo voy a tener una masa del hidrocarburo de ¿cuánto? De 285 gramos. Son recogidos en agua, ya a 25 grados centígrados, temperatura 25 grados centígrados, presión 495 milímetros de mercurio. Además el gasómetro marcó entonces volumen 250 ml del gas húmedo. Ya, entonces este es volumen del gas húmedo. Vamos a colocarlo así para que no nos olvidemos. Determinar la fórmula molecular. Fórmula molecular. Bien. Ya, tenemos aquí 2 procesos. Pueden empezar con cualquiera, pero si se han dado cuenta, aquí yo ya no tengo porcentajes, ¿no ven? Y hemos dicho que lo primero que necesitamos son los porcentajes. Los porcentajes vamos a hallar de la reacción, porque si vuelven a leer otra vez nos dice para determinar el peso molecular, entonces es todo esto es para quién, para M, ¿verdad? Para mi peso molecular, entonces no me está diciendo que con esto voy a calcular los porcentajes, tengo que hacerlo generalmente con la reacción. ¿Cómo voy a hacer esto? Esto ya es lo que vamos a llamar relación estequiométrica y es lo que hemos estado haciendo, se van a dar cuenta. Es como los cofactores de conversión, muy parecido, pero aquí vamos a relacionar así. Y a ver, para el dióxido, 2,93 gramos. Bien, recuerden que queremos que porcentaje de carbono y porcentaje de hidrógeno, ¿verdad? Eso queremos. Entonces, fíjense, vamos a... Con que hallemos uno es suficiente, ¿no ven? Porque al final tendrían que darnos lo mismo. A ver, vamos a hacer con el dióxido. De este dióxido de carbono, ¿qué puedo sacar? El carbono, ¿verdad? Está clarito ahí, porque solo tengo... solo me interesa en este caso el carbono. Ya, ¿cómo hago? ¿Cuál es el peso molecular del dióxido? 12 más 2 por 16. 32, 44. 44 gramos de este dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono tiene? Tiene 12. Este 12, por si acaso, lo estoy sacando del peso atómico en realidad, ¿no ve? Las UMAS del carbono son 12. O por si se están confundiendo, solíamos hacerlo más largo, no sé si se acuerdan. ¿Qué hacíamos? O sea, cuando hemos hecho átomos y moléculas, hemos hecho esto mismo, pero más largo. ¿Cómo? Lo llevábamos al peso, a los moles, ¿no ve? 44 gramos de dióxido tiene que 1 mol de este dióxido. Luego, ¿qué decíamos? 1 mol del dióxido tiene ¿cuántos atomogramos? Tiene 1 atomogramo del carbono, ¿verdad? Y luego 1 atomogramo del carbono tiene 12 gramos de carbono. En realidad de aquí es donde estoy sacando. Fíjense, es lo mismo, fíjense, 1, 1, 1. Por eso ya le he puesto de 12 más o menos directo aquí. Pueden hacerlo también así. Pero si se están confundiendo, háganlo de esta forma. Porque al final me va a dar lo mismo. Me da 0,799 gramos de carbono.
¿Cómo hallo el porcentaje? No se vayan a confundir. Esto no es porcentaje. Cuidado, cuidado, le estén colocando 79,9%. No, nada que ver eso. ¿Cómo llevamos el porcentaje? Nosotros, ¿qué hacíamos? ¿Porcentaje de quién? De masa del carbono es ¿qué? La masa del carbono sobre una masa total, ¿verdad? Y en este caso la masa total es la masa de ¿quién? Del hidrocarburo. Entonces ahí es una parte importante. No hay que mezclar estas masas. La masa del carbono, ahorita hemos hallado, eso es masa. No se olviden, masa porque tiene unidades de masa. No pueden convertirlo así por así, ¿verdad? Estos gramos, unidades de masa. Gramos de carbono sobre ¿cuánto es la masa del hidrocarburo? Eso me da el ejercicio. Al inicio, ¿se acuerdan? Me da una masa de muestra, que es de 1 gramo. Irónicamente para este caso, sí nos va a dar ese resultado. Este resultado de el porcentaje de la masa de carbono es 79,9%. ¿Sí? Pero recuerden que no siempre es así. En este caso 1 gramo porque el ejercicio me decía 1 gramo. Ya tengo el porcentaje del carbono. Para el hidrógeno puedo hacer exactamente lo mismo. Es 1,8 gramos de agua. Del agua vamos a sacar los hidrógenos. 18 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de hidrógeno tiene? Fíjense, si el peso atómico del hidrógeno es 1 por 2, 2 gramos de hidrógeno. 0,2 gramos del hidrógeno. Masa del hidrógeno 0,2 gramos sobre 1 gramo por 100. Está bien, miren, aquí incluso vamos a redondearle. Si se han dado cuenta, este 79,9 es casi 80. Para que no nos falte ese 1, lo voy a redondear. Ya tengo los porcentajes. Listo. Entonces ya puedo hacer como ya conozco desde el paso 1. Y dividimos entre el menor. No se olviden esto, ya desde que llegan aquí, desde que hayan los porcentajes ya se vuelve mecánico, ¿verdad? Ya tengo la fórmula molecular, fórmula empírica. De una vez vamos a hallar el peso molecular de esta fórmula empírica, que sería ¿cuánto? 12 más 3, ¿verdad? 15 gramos sobre mol. Listo, ya hemos hecho el primer paso. Segundo, nos decía que tenemos que hallar el peso molecular usando estos datos, y si se han dado cuenta, esto es un gas húmedo. Para peso molecular de la fórmula molecular, usando los datos de 2, ¿no ve? Porque hemos dicho que son 2 procesos diferentes. No se olviden, a ver, ¿qué era? Presión de vapor NRT, digo PV NRT. Si nosotros quisiéramos hallar el peso molecular, que va a venir de aquí, ¿verdad? Queremos hallar el peso molecular de este hidrocarburo. Por lo tanto, yo tendría que usar la presión de ¿quién? Del vapor, del gas seco. Entonces, esas cosas vamos a tener que empezar a diferenciar. Entonces, esto es un gas húmedo. Bueno, este es el hidrocarburo H3. Pasa por aquí, que es agua. Y aquí arriba, ¿ya qué cosa hay? Este hidrocarburo más agua. Entonces, esos datos son los que me está dando del gas húmedo. Pero yo no quiero del gas húmedo, yo quiero de ¿quién? ¿Qué es este gas? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de gases húmedos teníamos que diferenciar a quién? Al vapor y al gas seco.
Entonces en este caso el vapor, ¿quién es? El agua, ¿verdad? Y el gas seco en realidad es mi hidrocarburo. Entonces lo que yo quiero es gas seco. Listo, haciendo esos análisis quiero gas seco, no quiero gas húmedo ni vapor. Por lo tanto, si yo quiero aquí este peso molecular de este hidrocarburo, tiene que ser masa del hidrocarburo, lógicamente, presión del gas seco. Aquí es donde va a variar. No se olviden que el volumen para todos es lo mismo. No habíamos dicho que el volumen para el gas húmedo, para el vapor y para el gas seco son lo mismo. Temperatura igual es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Lo que tenemos aquí ya es, tenemos la masa, tenemos R, tenemos temperatura, el volumen también. No tenemos la presión del gas húmedo. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Hallamos presión del gas seco, perdón. ¿Cómo se hallaba? Por la ley de Dalton sabemos que la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor. Despejando esto, presión del gas seco, presión del gas húmedo menos la presión del vapor. Listo. Entonces, presión del gas húmedo ya tenemos, es este de acá, por si acaso les estaba diciendo que todos estos datos son del gas húmedo. Presión del vapor. ¿Cómo hallábamos? Les dije, les tienen que dar de datos. Si por algún motivo no les dan, tienen que preguntar cuál es la presión de esto. Pero como les digo, podemos sacar de tablas. Y yo ahorita tengo una pequeña tablita, a ver. Y a la temperatura, ¿eso cómo van a saber? Les estaba diciendo una vez en gases que esta presión de qué es función de la temperatura. Entonces yo tengo que ver la temperatura y ese valor es el que tengo que colocar. Por ejemplo, en mi caso, 23,8. El presión de vapor saturado es 23,8 milímetros de mercurio. Ya eso está en tablas. ¿Qué más decíamos? No se olviden que la presión de vapor saturada no es la misma que esta presión de vapor sin este asterisco. Pero ¿de cuál fórmula nos apoyábamos? De la humedad relativa, que decía la presión de vapor sobre la presión de vapor saturada por 100. En este caso no me dice nada de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Asumimos, ¿qué cosa? Saturación al 100%. O sea, humedad al 100%, ¿no ve? Saturado. No se olviden que será la palabrita, saturado. Por lo tanto, si esto es 100, se va a ir con este otro 100 y me queda la presión de vapor es igual a la presión de vapor asterisco, que es igual a cuánto hemos hecho, 23,8 milímetros de mercurio. Y ya, con esto ya podemos hallar lo que es la presión del gas seco, que sería 495 menos 23,8, 431 milímetros de mercurio. Listo. Ya tenemos ahora sí todos los datos. Vamos a reemplazar en el peso molecular de la fórmula molecular. Ya, ¿cuánto era arriba? 15, acuérdense, 15. Entonces ya, por último, ¿qué cosa hemos dicho? Hallamos N, ¿verdad? Que no es número de moles, cuidado. El peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica igual a, este es 45, lo voy a poner ya, porque el otro igual es 15, seguro igual me va a dar, o me hubiera dado muy parecido. Sí, se me va a salir siempre 3. N igual a 3. Y por último, ¿cuánto era? Así, carbono H3 era, ¿verdad? 3. Carbono 3, hidrógeno 9. Listo. Ya está. Ya he hallado el peso, la fórmula
molecular. Bien, entonces la mayoría de los ejercicios son de este tipo, donde nos van a dar un porcentaje, no nos van a dar porcentaje, nos van a pedir que hallemos porcentaje, nos van a pedir que hallemos este peso molecular. Ahora, para que tampoco, la mayoría son de esta forma, ¿sí? Solo tienen que identificar cuál es cuál y capaz les aumenten más procesos, tal vez les aumenten si les aumentan nitrógeno, ¿de dónde van a sacar nitrógeno? Seguramente les van a dar otras condiciones para poder hallar el porcentaje de nitrógeno, o por simple resta, ¿no ve? Porque aquí, fíjense, aquí en esta parte de arriba, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos restado, ¿no ve? Como les digo, era un hidrocarburo que tenía solo carbono e hidrógeno. Entonces, si yo ya tenía estos 80% de carbono, se supone que el 20% es el hidrógeno, ¿verdad? Para que me hagan los 100%. Entonces, esas lógicas ya puedo empezar a tomar para que no me esté tardando tanto tiempo. Bien. Y veamos también este ejercicio. Este ejercicio ya es diferente, porque ya aquí no les dice así como les he dicho, reacción de combustión, no, este es diferente. ¿Cómo es esta parte? Vamos a leer, a ver. Se calientan 6,19292 gramos de cloruro de bario hidratado. Ya aquí otra vez, nomenclatura vamos a tener que repasar. El cloruro de bario es bario y cloro. No se olviden que el cloruro venía de este ácido clorhídrico. Cuando nosotros que disociábamos el hidrógeno y el cloro. Y de aquí viene el cloruro. Entonces tienen que tener cuidado en esta parte. Ya, tenemos también los otros ácidos, que este es con la valencia de B5, 1, 3, que se disocian así, ¿no ven? Y tengo de esta forma. ¿Qué ácido es? Ácido clórico. No se tienen que confundir. Y este es el clorato. ¿Ya? Entonces esas cositas en aquí tenemos que acordarnos. Fíjense la diferencia: cloruro, clorato, clorito, perclorato, hipoclorito, ahí todas esas cosas. Ya, este me dice es el cloruro de bario. El bario tiene 2, entonces intercambia aquí. Hidratado, eso significa que tiene moléculas de agua. No me dice cuántas moléculas de agua, porque van a escuchar compuestos. Tetracloruro de bario, o bueno, cloruro de bario dihidratado. Me está diciendo que tiene 2 moléculas de agua. En este caso no me dice. Bien, se calientan de cloruro de bario y se obtiene cloruro de bario anhidro sin agua. Esta palabra anhidro significa que ha ocurrido básicamente esta reacción. Este cloruro de bario con esta cantidad que no sé de agua se ha separado, o sea, lo he secado en todo caso, no es solo un proceso de secado, y el agua se ha separado, por eso le pongo más agua y la cantidad que sea. Entonces este cloruro de bario ya está seco y es anhidro, a eso se refiere, el cual contiene y me da esta cantidad 3,0545 por 10 a la 22 átomos de ¿quién? De cloro. Ya, esta cantidad me está dando de aquí, ¿no ve? Del bario anhidro, no se olvide. Después me dice, punto, esto ya es un proceso, vamos a considerar así, mediante el nitrato de plata. Ahora, ¿cuál es el nitrato de plata? A ver, nitrato viene del ácido nítrico, que es de esta forma. Al nitrato yo le he quitado su hidrógeno, entonces borro este hidrógeno. Y en vez de ese hidrógeno voy a colocarle la plata. E intercambiaría valencias. La plata tiene +1, esto tiene -1. Como es lo mismo, no hay como tal, ¿verdad? No hay paréntesis ni nada.
es el cloruro de plata. Digo, nitrato de plata. Mediante el nitrato de plata, 0,663 de la sal hidratada. Ya, entonces aquí empezó, lo tenemos que clasificar bien, que parece más complicado de lo que se ve. Dan lugar a, ya es como si a esto le hubiéramos añadido este nitrato de plata. Sí, vamos a colocar así. Dan lugar a 3,2695 por 10 a la 21 moléculas de cloruro de plata. ¿Cuál es el cloruro de plata? Otra vez Ag, y el cloruro es este de aquí arriba, no se olvide. Y entonces aquí voy a tener Ag cloruro. Determinar la fórmula empírica de la sal. Bien, entonces inciso A, fórmula empírica. Inciso B, si la sal hidratada, el cloruro de plata, es introducida a un proceso de rehidratación, se obtiene una sal que contiene 5 moléculas más de agua. Ya, más 5 moléculas de agua. Calcular el nuevo porcentaje de agua. Porcentaje de masa de agua. Ya. En este caso ya tengo átomos y moléculas. Otra vez. ¿Qué voy a hacer? No se olviden que el paso 1 me decía, o bueno, antes de todos los pasos, les he dicho que necesitamos los porcentajes, ¿no ven? Y eso hemos visto igual en el anterior ejercicio. Ya, aquí ya tengo datos por si acaso. Cloruro de bario. Si yo conozco ya orgánica, inorgánica, puedo saber qué es esto. Es justamente lo que les dije, ya tenemos eso. Tenemos bario. Ahora, si no conozco ya, puedo hacerlo así nomás, no pasa nada. Tengo bario, cloro, y en vez de separar esto de hidrógeno y oxígeno, voy a considerar al agua como uno solo. Entonces necesito conocer el porcentaje de bario, el porcentaje de cloro y el porcentaje de agua, no de hidrógeno ni de solo oxígeno, o sea, de toda esa molécula. ¿Qué podemos hacer primero? Vamos a partir de estos datos que me dan. Recuerden que con los átomos y moléculas yo puedo llevar a gramos, ¿verdad? Con el número de Avogadro. Entonces ya aquí yo tengo esta cantidad de cloro. ¿Cómo llevaba? ¿Se acuerdan? 6,023 por 10 a la 23 átomos de cloro. Tiene un atomogramo, ¿verdad? Un atomogramo de cloro. Luego, ahora que me interesa aquí es el cloruro de bario. Ya este que conozco aquí abajo. Digo aquí. En este cloruro de bario, ¿cuántos atomogramos de cloro hay? Tengo 2, ¿verdad? 2 atomogramos de cloro hay en una molécula, sería aquí ya, ¿verdad? Un mol, digo. Un mol de este cloruro de bario hidratado, vamos a colocarle. No, sin hidratar. Recuerden que me dice que es de la parte anhidra. A ver, vamos a ver. Se calientan y se obtiene cloruro de bario anhidro, el cual contiene, así, esta parte es del anhidro. Ya no hay que mezclar. Ya, mol. ¿Y qué más? Puedo llevarlo a gramos, ¿verdad? Un mol de este cloruro de bario. A ver, el bario tiene 137. Wow. 137 más 2 por 35. 208 gramos del cloruro de bario. Bien.
esto me sale 5,27 gramos del cloruro de bario. Ya tengo este cloruro de bario, es lo que podía hacer. Luego, ¿qué tengo? Tengo estas moléculas de aquí arriba que me dicen que son de cloruro de plata. Ya, aquí, ¿qué me interesa en este cloruro de plata? La plata no me interesa, ¿verdad? Porque yo necesito bario, cloro y agua. Eso es lo que necesito ahorita, es lo que he puesto aquí. Pero me interesa el cloro. Entonces de ahí voy a hallar para el cloro. 95 por 10 a la 21 moléculas de este cloruro de plata, porque es el número de Avogadro. Moléculas. Ya tengo las moléculas. ¿A cuál voy? Al mol, ¿verdad? Tiene un mol del cloruro, de este cloruro de plata. Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo ir otra vez a la masa. Un mol del cloruro de plata tiene ¿cuántos? La plata tiene 108. 108 más 35,5. 143,5 gramos de este cloruro de plata. Y luego, ¿qué puedo decir? En 143,5. Bueno, aquí puede haber hecho dos caminos, pero me va a salir lo mismo. ¿Cuántos gramos de cloro hay? Aquí hay 35,5 gramos de cloro. Listo, con eso se han dado cuenta, ya he relacionado directamente con el cloro. No necesito la plata, solo necesito la parte del cloro. Todo esto se va y me va a quedar queda 0,19 3 decimales. A mí me gusta trabajar con 3 decimales. Ya tengo el cloro, ya tengo el cloruro de bario. ¿Qué más me dan? Ya. De aquí lo que podemos hacer, tengo masa, aquí fíjense, tengo una masa inicial de 0,663. Entonces con esa masa yo puedo hallar un porcentaje, ¿verdad? ¿Por qué estoy usando esa masa? No se olviden que todo esto de aquí es uno solo, entonces ya he usado este de acá. La masa nomás ahorita no estoy usando, entonces con esa masa puedo hallar el porcentaje de masa del cloro, que sería la masa del cloro sobre ¿quién? La masa de la muestra, en todo caso, de un total, no se olviden esa parte, por 100. Entonces en este caso es 0,193 gramos sobre 0,663, todo esto por 100. Y ya voy a tener el porcentaje de la masa del cloro. Que me da 29, ya. Aquí igual fíjense, me está dando esta masa. Aquí hay una masa de 6,192. ¿Se acuerdan? Era la masa del inicio. Esa era la masa de ¿quién? Del cloruro de bario hidratado. Y aquí en esta parte yo ya he hallado la masa sin agua, en todo caso, ¿no ve? Como dice aquí, anhidro, sin agua. Entonces yo que hago una resta, porque se supone que lo que me falta es el agua, ¿no ve? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar esta masa inicial que tengo aquí arriba de 6,0192 menos la masa que he hallado. Y con eso, ¿qué voy a hallar? Restamos a ver qué tendría que hallar. Como les estaba diciendo, la masa de este bario, de esta sal hidratada,
tendría que ser igual a ¿qué? A la masa de la sal más la masa del agua, ¿no ve? Entonces con esto estoy hallado que es el anhidro sin agua y el otro ya me da de dato. Entonces yo ya puedo hallar qué cosa, la masa del agua, que sería 6,192 gramos menos 5,27 gramos. Listo. Y esto es 0,9 gramos de agua, no se olviden. Ahora el porcentaje, ¿cómo voy a hallar? Esta es mi masa inicial, ¿no ve? Esta es la masa de la sal, esta es la masa total, la masa de la muestra, como quieran ya verlo. Entonces de ahí yo tengo que hallar, o esa es la masa base que tengo que usar. Masa total lo voy a seguir poniendo para que se entienda. Entonces esto es 0,9. 6,192%. Y esto me da 13,34. Ya. Ahora por esto al inicio, ¿se acuerdan que hemos dividido? Yo les dije, no, vamos a dividirlo en qué porcentaje de cloro, de bario y de agua. Por lo tanto, ya sumados, ¿qué me tendrían que dar? El 100%. Otra vez, aquí tengo porcentaje de cloro, de bario y de agua. Ya he hallado de 2, con tal de que haya hallado de 2, ya está en realidad el ejercicio ya está terminado. Todo esto me tiene que dar 100, ¿verdad? Entonces, por ende, ¿qué significa? Que la masa del bario es igual a ¿quién? O el porcentaje 100% menos 29,06% menos 13,34%. Y listo, ya tengo la masa del bario. Y esto es 57,6%. Listo, ya tengo los porcentajes. ¿Se han dado cuenta, no ve? Entonces, ¿ahora qué me queda? Ahora recién aplico el paso 1, que ya sería bario 57,60 sobre ¿cuánto era? 137 su peso atómico. Para el cloro 29,06 sobre 35,5. Para el hidrógeno, para el agua 13,34. Para el agua, ¿cuánto es? 18, ¿verdad? Porque es la suma del oxígeno más el hidrógeno. Después que ya tengan esto, van a sumar por el número más pequeño, ¿no ve? Dividen por el número más pequeño y ya van a tener ahí los números. Y luego al final, ya, no vamos para resumir esto. Imagínense que me sale bario, cloro 2. Aquí no se olviden que lo que me está importando más es del agua. Entonces, digamos que me sale, no sé, 4, digamos, me sale 4, ¿ya? 4 de agua. Ese es un digamos, no se olviden. Entonces, yo con esto ya he hallado el inciso A, ¿no ve? Que sería la fórmula empírica. El inciso B, ¿qué me decía? Si añadimos ¿cuántas? Creo que eran 5, ¿no ve? O 4. Ya, digamos que era 5. Entonces, lo único que tengo que hacer es que volverlo aquí. Bario, cloro, 2, 5 más 4, 9, ¿no ven? Y luego, ¿qué me pedía? Hallar el porcentaje del agua. Entonces, lo único que tengo que hacer es hallar su fórmula de todo esto, ¿verdad? Eso ya saben cómo se hace. Sumamos el bario, del cloro, del agua. Y luego, para el agua lo dividimos. Y así vamos a poder hallar el porcentaje del agua. Y así ya tenemos el inciso B.
esos chicos. Bien chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Chao chicos.